Fraternal saludo para todos nuestros televidentes. Un abrazo grandísimo. El Señor los bendiga y los guarde. Hoy el programa Justicia para Todos es muy especial. Y vamos a hablar de constitucionalización de sus derechos. Y quiero decirles que todos los derechos de ustedes que se debaten frente a los poderes públicos o frente a particulares o frente al poder empresarial se pueden constitucionalizar. Quiero decirles que existe el principio de que nuestra constitución política, la Constitución de Colombia, la Constitución de 1991, es la norma de normas. Se diría que es la norma hipotética fundamental frente a la cual todos los poderes deben sujetarse. Y entonces surge la posibilidad de que usted confronte la arbitrariedad en todos los campos del derecho, donde usted vea que su dignidad humana, que sus derechos fundamentales, que sus necesidades fundamentales protegidas constitucionalmente pueden ser vulneradas, o frente a ellas aparece la tensión de la arbitrariedad desde cualquiera de los poderes públicos. Es por ello que el programa de hoy quiere llegar para decirles a ustedes: estén atentos, porque lo que les hablo es muy importante. Esto les sirve a funcionarios judiciales, les sirve a la población vulnerable y a toda la gente en general. Decirles que si hay tensión entre el poder ejecutivo y sus derechos fundamentales por manifestación de la arbitrariedad, de la violación de los principios que regulan el tema de la dignidad humana o los derechos humanos fundamentales, usted tiene la potestad, el poder de hacer que sus derechos les sean reconocidos. Y los jueces constitucionales y las entidades constitucionales tienen el deber de inaplicar todo aquello que entra en tensión con los derechos humanos protegidos constitucionalmente. Es de una gran trascendencia lo que les digo, porque la posibilidad de constitucionalizar todos los derechos, desde el derecho público hasta el derecho privado, es una realidad. Así que cada decisión contraria a los principios constitucionales amparados en nuestra Carta Magna, que vulnere sus derechos, desde el ámbito jurisdiccional hasta el ámbito administrativo o el control mismo del legislativo, deben sujetarse a la Carta Fundamental, a la norma hipotética fundamental. De allí que es un deber de los juristas que defendemos las causas justas de la gente y los derechos humanos y los derechos constitucionales en cualquiera de los procesos que regula cada una de las materias del derecho. Debe tener la formación, la dinámica para hacer activismo desde la construcción de la argumentación correcta para
propender porque los derechos de las personas jurídicas o naturales que se pretendan vulnerar se respeten. Y el tema es de una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución Política de Colombia tiene como fin proteger a los asociados al Estado de Derecho, ya que somos un Estado social de derecho, de la arbitrariedad en que puedan incurrir cualquiera de los poderes públicos que gobiernan Colombia. Y precisamente en los jueces constitucionales, en los jueces de la República, cae la gran responsabilidad de aplicar o inaplicar la ley si ésta sobrepasa el límite de los derechos que se garantizan con la Constitución. Por lo tanto, la ley, si es anticonstitucional o si la ley viola derechos fundamentales, el funcionario judicial o administrativo con funciones judiciales o el funcionario administrativo debe atemperar sus decisiones, sus comportamientos a la Constitución Nacional de Colombia. De lo contrario, podría estar incurriendo en una conducta prevaricadora, en una conducta violatoria de los derechos humanos fundamentales de la gente. De allí que aún las sentencias de los jueces pueden estar sujetas al control constitucional cuando éstas violentan derechos fundamentales de la gente. No hace mucho tiempo, una sentencia muy interesante, muy trascendente, aplicable en el derecho de familia, aplicable como precedente, como fuente de derecho, porque la única fuente del derecho no es la ley. Esa sentencia reconoció lo que otros jueces no reconocieron, y fue una sentencia que pasó por la Corte Constitucional en el tema del derecho de familia, en el caso de la indemnización y en el caso de una solicitud de alimentos que una ciudadana solicitó y que no le fue reconocida por los jueces precisamente porque en la ley no estaba previsto que las personas que tenían capacidad económica pudieran pedir alimentos como indemnización cuando había culpabilidad de uno de los cónyuges en la ruptura del matrimonio. Es un ejemplo claro de constitucionalización de los derechos de las personas víctimas de rupturas donde se encuentra que uno de los cónyuges dio lugar al resquebrajamiento de la vida conyugal, y esto tiene consecuencias de toda índole en la persona que sufrió ese daño. Y entonces la Corte Constitucional le ordenó a los jueces rehacer la sentencia y buscar la manera de que
el cónyuge culpable se hiciera responsable y sufriera la pena económica indemnizatoria que debía sufrir por haber sido el causante de la ruptura en una relación matrimonial, a pesar de que la persona reclamante tenía capacidad económica. La Corte Constitucional reconoció derechos fundamentales que ya estaban discutidos y reglados en una famosa convención para proteger los derechos de la mujer y que se hace extensiva como derecho a todas las personas. La famosa convención Belén do Pará, que le permitía entonces que fuera reconocido el sufrimiento y la indemnización a que tenía derecho la persona sufriente, en este caso la mujer sufriente, por la causal que probó y que declaró que el cónyuge de esa persona era responsable de la ruptura y el resquebrajamiento de esa relación matrimonial y el perjuicio emocional, moral que le causó. Se constitucionalizó ese derecho a través de la aplicación del bloque de constitucionalidad y a través de la aplicación de la Convención Belén do Pará. Miren, televidentes queridos, amigos queridos, todos los derechos, todos, absolutamente todos pueden ser constitucionalizados. Y es muy importante la actividad del litigante. El litigante debe tener una formación intensa en derecho constitucional. Y hoy cobra relevancia el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque también es válido a los juristas movilizar el derecho a través de la aplicación de las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando las autoridades administrativas y las autoridades judiciales y aún hasta la misma Corte Constitucional resquebrajan el límite de los derechos humanos que Colombia ha pretendido y asignado y se ha comprometido defender. De allí que hablemos también de la importancia de que los juristas se vuelvan expertos en convencionalidad e inconvencionalidad. Si una sentencia definitiva es inconvencional, va contra la convención, ¿sí? Las convenciones suscritas y signadas por Colombia, las cuales se ha comprometido respetar en defensa de los derechos humanos. Así que esto es bien importante que lo sepamos. Y el derecho constitucional va hasta las actuaciones de los funcionarios públicos. Y entonces los funcionarios públicos están en la obligación de respetar la Constitución y la ley y de no violarla por acción o por omisión. Ellos son responsables por las violaciones a la ley y a la Constitución por acción y por omisión. De allí que los funcionarios públicos corruptos
que actúan arbitrariamente, que omiten el cumplimiento de sus funciones para proteger derechos fundamentales. Vamos a comerciales. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Entonces, les decía que los funcionarios son responsables por sus acciones y omisiones que vayan en contra de los derechos fundamentales de la gente. Y aún, si hay un procedimiento en la ley, el jurista debe realizar activismo argumentativo para defender los derechos de su cliente, de esa persona vulnerable, de esa persona que confió en esa capacidad jurídica de alguien formado para defender derechos. Y entonces está una figura muy interesante para hacer control a la acción prevaricadora de un funcionario que no se acoge a la Constitución, la viola, o a la ley y la viola, o a la convencionalidad. La convencionalidad reflejada en la Convención Americana de Derechos Humanos, o pedirle a través del activismo argumentativo jurídico a los funcionarios judiciales o administrativos que den aplicación a la convención o que den aplicación al bloque de constitucionalidad. Y si no lo hacen, porque actúan de manera caprichosa, podrían estar incursos en conductas de carácter delictivo y podrían poner a responder al Estado colombiano por esas fallas, por esas violaciones a los derechos fundamentales, esas faltas graves al servicio. Y eso lo vemos en fallas en el servicio de justicia, donde la gente, los asociados al Estado de Derecho, pueden solicitar una reparación directa derivada de la acción o la omisión en nexo causal con un resultado dañoso a la comunidad o a un ciudadano en particular, o a una persona vinculada al Estado de Derecho. La constitucionalización del derecho implica que los asociados al Estado de Derecho pueden solicitar la aplicación del precedente constitucional. La aplicación del precedente constitucional es una obligación que vincula a los jueces de la República, lo que les impone estudiar las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, porque esos precedentes de unificación son fuente de derecho, frente a la cual los abogados litigantes que hacemos litigio estratégico debemos acudir a argumentar y exigir de los jueces de la República, de los funcionarios que tienen funciones judiciales, o en el caso de funcionarios
que no tienen funciones judiciales, pero que deben realizar procedimientos que se ajusten a los precedentes como fuente de derecho. Recuerden ustedes que la Corte Constitucional, como máxima intérprete de la Constitución política, en sus sentencias genera fuentes de las cuales deben beber los funcionarios públicos y los jueces de la República en la aplicación de sus fallos, que si no lo hacen y no justifican el por qué no lo hicieron de manera debida y correcta, porque si no la aplican pero argumentan de manera correcta con base en muy buenos fundamentos, pues no incurren en prevaricato, pero si no lo hacen, incurren en la figura del prevaricato. Porque esa dinamización de la constitucionalización del derecho se enriquece en la aplicación de un principio que se llama el principio pro homine, es decir, en favor de los derechos humanos fundamentales de los asociados al Estado de Derecho. De tal manera que el espacio de hoy nos lleva a una reflexión que nos ha de conducir al entendimiento de que la dinamización del derecho se impone a través de las sentencias de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Colombia y de las sentencias de las Cortes, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, e igualmente el desarrollo constitucional que den los altos tribunales como la Corte Suprema de Justicia en las diferentes materias del derecho. Por eso hoy hablamos de la constitucionalización de la seguridad social. Y entonces, por eso es que la salud de los colombianos se convirtió en un derecho fundamental, porque estaba conexo con la vida. Porque en la realidad miles de colombianos eran víctimas de la inacción del sistema de salud. Y entonces, por esa razón es que los juzgados en Colombia, los jueces constitucionales, se abnegaron de acciones de tutela, reclamando el derecho fundamental a la salud. Este derecho a la salud era considerado un asunto meramente social, pero luego se conectó con la vida y tenía que ser así. Y entonces se convirtió en un derecho fundamentalísimo, porque la gente sin salud no tiene vida digna y sin salud puede perder la vida. Y entonces se obligó a través de las sentencias a desarrollar una dinámica en materia de protección del derecho de la salud. Y ahora se reconoce, por ejemplo, como derecho fundamental el derecho a la salud, y los jueces ordenan el tratamiento integral de un paciente que lo necesita, y entonces alguien que no tiene cómo movilizarse para recibir la prestación de ese servicio, se le impone a la administradora de salud que lo movilice en sus ambulancias. Si no tiene cómo cuidarse en su hogar, en su casa, porque, por ejemplo, casos reales, una persona con trastorno límite de personalidad
cuidada por su madre anciana, la única cuidadora. Esa persona puede ser vulnerada por esa persona, la persona que sufre trastorno límite de personalidad, que es una patología de orden psiquiátrico. Esa persona necesita para el tratamiento integral y el cuidado integral que un enfermero lo acompañe en algunos momentos de su crisis. Y entonces ya los jueces están habilitados para imponer a la administradora de Seguridad Social en Salud que genere la prestación de ese servicio de cuidado, que genere el pago de la ambulancia, que genere en caso de traslados para cirugías de complejidad, porque en los lugares donde reside la persona no existen los centros de salud complejos para darle atención y garantizarle un buen procedimiento clínico médico para garantizar su derecho a la salud y a la vida. Con la salud, o la salud con la vida. Se autoriza, deben autorizar, o se ordena por parte de los jueces que la persona sea trasladada si no se quiere trasladar. Entonces se dinamizó ese derecho fundamental. Primero se reconoció como fundamental y luego se dinamizó la posibilidad de que esa protección fuera integral. Y entonces se constitucionalizó el derecho a la salud. Y se le dio desarrollo al principio pro homine. Se regularizó esa defensa plena del derecho humano a la vida y a la salud. Pero fíjense, estimados televidentes, que en materia de pensiones, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han proferido sentencias muy interesantes de unos alcances magníficos para llegar a la condición real del ser humano, para proteger ese derecho a que tenga un mínimo vital, un reconocimiento expreso del desarrollo constitucional, un mínimo vital asociado al derecho a la vida digna. Porque las personas sin ingresos no pueden vivir una vida digna. Se regularizó en materia de seguridad social y del derecho de trabajo el derecho que tenía una persona a permanecer en la empresa sin que se lo despidiera a través de la declaración de una incapacidad y una protección laboral reforzada. Vamos a ver este mensaje tan importante porque Gilmar Tafur y sus abogados asociados es justicia para todos. En pantalla hay unos teléfonos que les van a servir muchísimos. Atentos a este mensaje. Y entonces, la constitucionalización de los derechos nos imponen tanto a los servidores públicos, a los particulares que prestan el servicio público de la seguridad social, a los jueces de la República, a los abogados que procuramos los derechos de la gente, tener un manejo claro, argumentativo, profundo de la convencionalidad y del derecho constitucional. Y por supuesto, de la ley específica con la cual vamos a pretender o pretendemos defender los derechos de nuestros clientes. Y entonces, en esa dinámica
Hablamos de un derecho constitucional que se mete en todas las áreas y que si no está metido, si no lo vemos nosotros los abogados, en el ejercicio del litigio estratégico, debemos introducirlo en esa dinámica activa que debemos tener en la construcción de derecho, aportando el conocimiento, adicionando la doctrina, ilustrando con las sentencias de constitucionalidad, con todas las sentencias, los precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y las demás sentencias de las altas cortes a los funcionarios judiciales y a los funcionarios administrativos. Es por ello que no debemos echar en saco roto, estimados televidentes, abogados que me escuchan, funcionarios que me escuchan y sobre todo ustedes, estimado público, estimados televidentes, ustedes que son las posibles víctimas de la inaplicación de la convencionalidad, de los principios constitucionales, de las arbitrariedades, de las omisiones de los funcionarios públicos, de las acciones delictivas de muchos funcionarios. Ustedes deben atender lo que les comparto en este espacio de diálogo y reflexión. Les decía que en materia del derecho laboral y de la seguridad social se dinamizó ese derecho que tienen las personas que sufren una patología estando al servicio de una empresa, ya sea de origen común o de origen profesional, para que no fueran despedidas en caso de que tuvieran una específica pérdida de capacidad laboral. Y se habló entonces de protección laboral reforzada. Se introdujo dentro de la dinámica del derecho laboral la obligación de aplicar el debido proceso en los procesos disciplinarios y vino una regulación de las Cortes en Colombia, de las Cortes sobre ese proceso, de tal manera que si no se aplica en los procesos disciplinarios esa regulación, ese trámite que devino a través de una sentencia, entonces ese empleador estaría vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso de esos trabajadores. Eso hablando en materia de derecho laboral. En materia de derecho penal, por supuesto que se obliga en el ordenamiento penal que se tenga en cuenta la dignidad humana, tanto del sujeto activo de la conducta delictual como del sujeto pasivo o víctima. Se implementó como parte de la humanización del derecho penal la posibilidad del resarcimiento, la compensación del daño, la conciliación como una dinámica que posibilita la justicia como no una teoría en abstracto, sino como algo que puede realizar una compensación frente al daño. De tal manera que cualquier conducta que consideremos arbitraria, que consideremos fuera del derecho, así esté en el derecho. Por ejemplo, esto lo hemos visto en muchísimos casos y hemos debatido y hemos controvertido y hemos denunciado penalmente a funcionarios corruptos. Y ahí están en la cuerda floja. En cualquier momento se pueden ir a la cárcel. Ahí los están investigando. Por ejemplo, el caso típico
de impedirle el acceso a la justicia, ya sea en un proceso jurisdiccional o en un proceso de carácter administrativo, a una persona, no invitándola al proceso donde debe ser parte, donde sus derechos están en fuego, y al no llamarla, al no convocarla para que se defienda, se le viola el principio de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, el principio al debido proceso. Se viola el debido proceso como derecho fundamental, y eso lo deben conocer. Y entonces, al no notificar, por ejemplo, a esa persona para que esa persona se haga parte dentro de un proceso judicial o administrativo, se le viola el debido proceso, y la decisión que surja, esa decisión es nula, porque esa persona debía ser convocada. Pero eso no es así de simple. Hay una dinámica de conexión, porque cuando se le viola el derecho, por ejemplo, a un miembro de la familia, se le puede estar violando a toda la familia. Por ejemplo, en temas de vivienda. Si se convoca solamente a uno de los titulares del derecho de dominio o posesión y no se convoca al otro, y luego se sanciona a uno de ellos, se violó el derecho o se sancionó solamente a una persona y a la otra no se la notificó, no se la convocó para que asistiese a ese proceso a defender los intereses suyos y los intereses de su familia. Entonces se está vulnerando derechos constitucionales a la familia. Entonces el abogado debe tener la habilidad para argumentar y mostrar todo lo que la Convención Americana de Derechos Humanos dice al respecto de la defensa de los derechos de la familia, la unidad de la familia, la integridad de la familia, los bienes de la familia. Y entonces los abogados no nos debemos quedar cortos en esa manifestación de argumentación con buen fundamento en sentencias de convencionalidad, en sentencias del bloque de la Corte Constitucional, haciendo o pidiendo aplicación del bloque de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Es muy importante, estimados televidentes, que todos reflexionemos sobre la necesidad de que los funcionarios de Colombia, todos los funcionarios públicos, estén circunscritos a la aplicación de la Constitución, del precedente constitucional, del precedente del Consejo de Estado, de las sentencias de las altas cortes. Pero sobre todo también no olvidar del precedente de las sentencias de convencionalidad proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No nos podemos quedar impávidos, quietos, insolutos en el análisis, en la investigación, en la reflexión, en el cuestionamiento de los funcionarios y de los jueces que no aplican la convencionalidad, que no aplican el bloque de constitucionalidad, que no aplican las sentencias de unificación, que no aplican el precedente constitucional, que no aplican como guía las sentencias de las altas cortes. Por supuesto que estas son las fuentes que enriquecen el desarrollo de los derechos humanos en Colombia. Defendámoslos. Defendamos los derechos de todas las personas, sobre todo los derechos de las personas más débiles. Y defender los derechos de las personas más débiles nos impone el estudio juicioso de la Constitución, el estudio de las sentencias de la Corte Interamericana y de cada uno de los temas del derecho
que de manera transversal son tocados por cada una de estas fuentes muy importantes de derecho. No hacerlo nos hace incurrir en una negligencia. Regularmente se ha sido muy tradicional en el ejercicio del derecho, porque el jurista se acostumbró solamente a creerle al funcionario en la aplicación de la ley a rajatabla, la ley, pero se le olvidó que se puede pedir la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, la inaplicación de la ley por violación de principios constitucionales, por violación de derechos fundamentales, por violación de la convencionalidad, de las sentencias de convencionalidad, de los pactos que Colombia ha suscrito a nivel convencional y que pueden ser acogidos y deben ser acogidos por los funcionarios judiciales y de carácter administrativo. Pero eso nos impone ser estudiosos, ser investigadores, tener un equipo de investigación, un equipo que nos ayude con el desarrollo de esas investigaciones para hacer un buen litigio estratégico en defensa de sus derechos humanos. Y cuando hablamos de defensa de derechos humanos, hablamos de la defensa de casi todos los asuntos que se debaten en casi todos los procesos. Casi todos los procesos se pueden constitucionalizar, como les he dicho. Y en nuestro bufete de abogados, en la firma Gilmar Tafur, abogados asociados, investigamos para hacer que todos nuestros procesos se constitucionalicen. Algunos jueces que conocen los casos que manejamos, les llama mucho la atención la rigurosidad, la amplitud, la argumentación que desarrollamos para defender las justas causas de nuestros clientes. Ahí está nuestra Constitución Nacional. Todos esos derechos en materia de derecho privado, en materia de derecho público, en materia de derecho familia, en materia de derecho penal, en materia de derecho administrativo, los hacemos respetar y damos la pelea hasta el final. Hubo un caso muy interesante en materia de tránsito. Muchos funcionarios se apegan solo a la ley, pero ahí están las sentencias de la Corte Constitucional. Y entonces promueven, por ejemplo, que una notificación mal hecha es un buen procedimiento y que con base en ese procedimiento pueden sancionar y pueden quitarle la plata a los colombianos. Pues yo les digo que no, que ahí hay sentencias y que hay suficiente argumentación para que, si no se ejercitó por parte de la administración pública el debido proceso administrativo, entonces la administración pública responda. Y si hay una resolución contraria a derecho, contraria a la Constitución, pues está en la posibilidad de solicitar la nulidad de esa sentencia, de esa resolución. Y será un juez de la República el que finalmente diga que estos se equivocaron y que la administración pública sea condenada en costas, y si hay lugar a reparación directa, pues que surja la reparación directa. De tal manera, estimados amigos televidentes, la reflexión del día de hoy ha de llevarnos
a pensar que no debemos tragar entero frente a las sentencias, que debemos ejercitar la reflexión y el espíritu crítico a partir de la correcta interpretación de la convencionalidad y de la Constitución Política de Colombia, que debemos acudir al espíritu de la misma norma, que la norma tiene un espíritu entrañable por la cual la norma se dio, surgió a la vida jurídica en el marco constitucional y que ella tiene fuentes en la antropología social, política, cultural y jurídica del país. En esos avances dinámicos que deben ejercerse para controlar el poder omnímodo de los poderes públicos, incluyendo aún al legislativo. Existen las acciones constitucionales que le permiten a la gente solicitar, pedir la protección, el amparo constitucional. Y es como surgen las acciones como la acción constitucional de tutela, que ha permitido a la Corte Constitucional interpretar la Constitución y darle un alcance objetivo, concreto, real, personificado en la realización de los derechos fundamentales y proteger frente a la violación de derechos fundamentales a los ciudadanos colombianos asociados al Estado de Derecho frente al poder omnímodo del Estado o de los particulares. La acción popular para defender derechos de los colectivos sociales. La acción pública de inconstitucionalidad para proteger a los colombianos en general de la arbitrariedad que pueda surgir en la realización de una norma jurídica de origen legislativo, porque hay un debate que surge de la filosofía liberal, del pensamiento liberal en la política, y es que el poder reside en la nación y que el pueblo soberano ha elegido a un Congreso que representa su soberanía. Pues no hay tal. Si ese poder legislativo viola la Constitución, se puede controlar a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Se puede controlar la arbitrariedad, por ejemplo, en la realización de las leyes, solicitando la aplicación del principio democrático, es decir, que las leyes deben realizarse conforme a unos quórum establecidos en las leyes estatutarias, que un derecho humano fundamental no se puede modificar sino a través del reglamento de creación de una ley estatutaria, que si no se hace así, la Corte Constitucional va a tumbar esa ley por inconstitucional, por arbitraria, por violar derechos fundamentales. Y no solamente atiende a la esencia de la ley, sino también a la forma, en busca de la protección de los derechos constitucionales que tienen los colombianos a que las leyes se hagan de manera democrática. Esto es justicia para todos. Este programa del día de hoy es especial, que llegue a sus familias, multiplíquenlos. Miren, esas sentencias donde no les han reconocido derechos en materia de seguridad social, pensional, esas sentencias donde
les han desconocido el derecho que tienen a recibir alimentos por haber sido víctimas dentro de un matrimonio agresivo y resultó un cónyuge culpable. Todo eso es revisable. Todas las sentencias se pueden cuestionar. Todas las resoluciones se pueden cuestionar si sobrepasaron el límite de constitucionalidad o convencionalidad. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Allí hay unos teléfonos claves. En ese WhatsApp ustedes pueden escribir y pedir una cita. Contamos con un equipo formidable, un equipo donde está la doctora Jenny Orejuela, que hoy está recibiendo un grado de posgrado. Felicitaciones a esta mujer preciosa y valiosa. A ustedes todos, mis estimados oyentes, televidentes, cuentan con nosotros. En el equipo hay peritos, en el equipo Gilmar Tafur hay peritos en casi cada una de las áreas del conocimiento, peritos en temas financieros para grandes liquidaciones, peritos en materia de medicina, hay médicos laborales, hay expertos en derecho médico y todas las especializaciones del derecho, seguridad social, laboral, penal y constitucional y convencionalidad, derecho internacional de los derechos humanos. El Señor los bendiga, los guarde y los libre del mal. Bendiciones mil.